si leyeron el tema que nos toca para el día de hoy y van revisando la agenda, porque la agenda para eso es, hay que irla revisando para saber cuál es la tarea que corresponde. Entonces, si ustedes leyeron y se dieron cuenta, la tarea que corresponde para el día de hoy es, ¿qué es? Ajá. Ah, no miran la agenda. ¿Qué es la tarea para hoy? La narración. Ah, literatura, vamos a hablar sobre literatura, en este caso, sobre la novela, ¿verdad? Pero la tarea, lógicamente, la vamos a asignar más adelante para que ya todos estemos, porque después entran personas más tarde. Vamos a hablar un poco de la leyenda, entonces, en los textos literarios. Vamos a hablar un poco de la leyenda. Y, lógicamente, la leyenda es ¿una qué? Narración. Narración, excelente. La leyenda es una narración que pertenece a la tradición oral. Generalmente se transmite de boca de las personas mayores, de una generación a otra. En las leyendas se cuentan hechos cargados de fantasía, sobre todo fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? ¿Alguna vez sus abuelos les han contado alguna leyenda o cuento o algo así? No. Mi Nada, pues. bisabuela, profe. Ah, ¿verdad? Sí, porque Sí, ellas, profe, a mí sí. ¿verdad? Sí, eso es lo bonito, cuando sus abuelos o sus bisabuelos les quieran contar cositas de estas, entonces ustedes tienen que poner muchísima atención y escucharlo, ¿verdad? Porque a veces sentimos que son cosas que no son para nosotros, decimos nosotros, bueno, pero con la tecnología, los avances, ya todo es diferente. Ay, ¿cómo voy a estar yo leyendo este tipo de literatura? Y vean que nuestro texto nos dice que se transmite de generación en generación, de bisabuelos a abuelos, de abuelos a papás, de papás a usted, de usted a sus futuros hijos, y así sucesivamente, ¿verdad? Son tradiciones que no se deben perder en nuestra cultura porque son parte de ella, y pues transmitirlas de generación en generación. Se cuentan hechos cargados de fantasía, dice, y usted cuando le empiezan a contar este tipo de cosas, usted se pone a pensar, ¿será? ¿O no será? Ah, yo creo que no es así, pero si usted, a los que les han contado, si ustedes miran con la alegría, con el entusiasmo que sus abuelos cuentan estas cosas, usted al final termina creyendo que sí sucedió, ¿verdad? Y termina espantado y asustado y no puede dormir en la noche. Si son cosas de miedo, ¿verdad? Generalmente se dan sobre fenómenos de la naturaleza. Y tiene algunas características. Es una narración imaginaria con cierta parte de verdad. Algunas cosas han sucedido y otras solo suceden en nuestras memorias, ¿verdad? Ha nacido de las ideas de toda una colectividad, es decir, de todo un pueblo. Y ahí nos aparece un ejemplo, el diablo arquitecto, que la lectura usted la hace en su casa, ¿verdad? Y ahí nos aparece una actividad que luego la realizamos. También nos aparece un cuento corto del perro, el gallo y la zorra, debe ser una fábula. Y aparecen unas preguntas, dice que si le gustó, dice que en la página 136, cuál enseñanza le dejó, cuáles son los personajes de la historia, ¿verdad? Eso usted lo realiza. Y lo anterior, pues, es una fábula. Y vamos a ver qué es una fábula. Daniela. Ajá, Daniela. Bueno, parece que tiene problemas. Entonces nos ayuda Alicia con la fábula. La fábula es un relato breve en prosa, en prosa o verso. Vamos a detenernos un poquito ahí. Vamos a ver, Camila, ¿qué es prosa? No me acuerdo, profe. Y entonces la tarea que hicimos en la clase anterior. ¿Quién quiere participar? Se fijan. Si yo les digo los conceptos de las cosas, ustedes rapidito las olvidan, entonces se las dejo de tarea y aún así no lo recuerdan. ¿Qué está pasando? No estamos interpretando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la lectura?
que no solo era leer, sino era analizar, interpretar, entender, desentrañar las ideas. Y pues leyendo los temas me daba cuenta que la prosa y el verso venían más adelante. Entonces, en la clase anterior se los dejé de tarea, hablamos de esto, hicieron la tarea y hoy no recuerdan absolutamente nada de lo que hicieron. Léalo ahí en su cuaderno, Camila, la tarea que hizo. Y ¿Qué es prosa? y Naomi Forma de con verso. expresión lingüística habitual. Mande, profe. Sí, siga, por favor. Perdón. Forma de expresión lingüística habitual no sujeta a la medida y del verso. Eso es. Es decir, es un escrito que va en líneas seguidas, no se sujeta a una medida, que más adelante en la poesía vamos a conocer este tipo de medida, ¿verdad? Ustedes lo conocieron en sexto grado, pero aquí lo vamos a afianzar un poco. Entonces, son escritos que van en líneas seguidas y no van sujetos a una medida. Vamos a ver entonces el verso, Naomi. ¿Qué es verso? Es un conjunto de palabras que forman una unidad en un poema sujeto a ritmo y a medida determinada. Ah, ¿se dieron cuenta? ¿Cuál es la diferencia entonces entre prosa y verso? Salud, Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre prosa y verso? Está sujeto a determinada. Ajá, que la prosa no está sujeto a una medida determinada, en cambio el verso es un conjunto de palabras que se sujetan a una rima y a una medida. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos, Alicia. Los personajes son casi siempre animales que se Ujú. comportan como seres humanos. Así es. Sus ac- Vamos a ver un poco ahí. Casi siempre en las fábulas, los personajes son animales que adquieren vida, ¿verdad? Se comportan como si fueran seres humanos, como si fueran seres animados. Generalmente esto sucede en las fábulas. Sí, Alicia. Sus acciones, sentimientos, deseos, pensamientos y lenguaje son propios de las personas. Ujú. Este recurso se llama personificación. Eso es. Mediante la personificación, el autor de la fábula presenta tipos y caracteres con intención de llevar un mensaje tipo moral y Eso. filosófico. Filosófico, sí. Eso es. Ellos adquieren vida. A esto le llamamos entonces personificación. Esto se hace con interés de llevar algún mensaje positivo. Siempre que usted lee una fábula, siempre se va a tratar de animales que en su posición adquieren vida, se personifican y luego nos dejan una enseñanza a nosotros, ¿verdad? Así es. En la fábula, como en las demás narraciones literarias, hay tres partes. Vamos a ver, Carlos. ¿Tiene el libro, Carlos? Sí. Sí, vamos a ver. Es la narración. Ahí al final de la 136, Carlos. La presentación, el conflicto y el desenlace. Eso es. Presentación, conflicto y desenlace. ¿Cómo se llama en cuento? Introducción, nudo y desenlace. Así lo llamamos en el cuento, ¿verdad? En la fábula es exactamente lo mismo. La presentación, que sería el sinónimo de la introducción, el conflicto o nudo, en donde se desarrollan las acciones, y finalmente todo llega a un final feliz, ¿verdad? Un desenlace. Pero la fábula tiene un solo episodio y después del desenlace suele presentarse una moraleja. ¿Qué es una moraleja? ¿Qué quiere decir la palabra moraleja? Vamos a ver. Enseñanza. La moraleja es una enseñanza que nos deja estas fábulas a cada uno de nosotros, ¿verdad? La moraleja puede ser afabulación o posfabulación. En la afabulación, cuando va al inicio de la narración, cuando la enseñanza es al inicio de la narración. Y post es cuando se encuentra, o lógicamente, al final,
que es lo más frecuente que se da, ¿verdad? Las enseñanzas generalmente se dan al final. Usted lee una gran historia y al final usted dice, ay, con razón pasó lo que pasó. Porque, hablando un poco de la literatura, hay algunas cosas por las cuales no nos gusta la literatura y esta es una de ellas. Usted miró el inicio bien bonito y usted empezó a leer, pero después en el conflicto dice usted, ay, no le voy a entender, ay, no, qué aburrido, al final lo dejó. Entonces, no llegó a la postfabulación, es decir, no llegó a la enseñanza. Entonces, por eso no nos gusta la literatura. A veces en el conflicto se va a tornar un poco aburrido, pero usted siga y siga, aunque no le preste mucho interés, pero usted siga hasta llegar al final. Nada que usted deje inconcluso en la vida va a ser exitoso, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de llegar hasta el final. Vamos a hablar un poco de las características de la fábula. Una de las chiquillas del hogar. Ahí la que está en pirámide. Sencillez, el estilo de una adaptación de las circunstancias y condiciones de los personajes de forma simple e ingenua. Todo en la vida debe ser sencillo, ¿verdad? Sencillo no quiere decir que va a ser mal cuidado. En la sencillez está la elegancia, dice un refrán. Entonces, el problema es que si por ejemplo, Cristian nos escribe una historia, Cristian es un estudiante de séptimo grado, pero Cristian no sabe si van a ser los niños de la prepa, por ejemplo, los que van a leer esta historia. Entonces no puede usar un lenguaje de acorde a su nivel educativo porque los niños de la prepa no le van a entender. A eso se refiere cuando nos dice que en este tipo de cosas la característica principal es la sencillez. Los personajes deben desenvolverse de forma simple e ingenua, ¿verdad? Para que todo público que llegue a ser lector de estos escritos que nosotros hagamos, entonces pueda gustarle, ¿verdad? Número 2, otra de las chiquillas del hogar. Moraleja. La narración nos deja una enseñanza moral. Que era de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Todo en la vida nos deja una enseñanza, no exceptuando las fábulas. También son escritos que nosotros leemos y al final nos dejan una enseñanza. Y finalmente, la última chiquilla del hogar. Ajá. Personificación es la intervención preferente a animales o seres animados personales. Eso es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Generalmente son animales que suelen recobrar vida, que se comportan como si fueran humanos. Entonces, esas son las 3 características de la fábula. Sencillez, nos deja una moraleja y una personificación. Y ahí aparece la lectura de las 5 águilas blancas, que usted la hace después la clase, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces ahora del mito. La lectura anterior es un mito, de hecho, ¿verdad? Vamos a ver quién no ha participado. Fernando. 138, Fernando. El mito. Es la narración de hechos de la naturaleza, pero presentados en forma fanática. Generalmente fantástica. Habla de dioses y héroes. Los personajes en el mito no son reales y realizan cosas imposibles de hacer en la realidad. Es decir, usted nunca intente hacer realidad un mito, ¿verdad? Porque ahí le dice que es imposible hacerlo. Narración de hechos de la naturaleza. Seguimos hablando acerca de la naturaleza, ¿verdad? Pero que se presentan en forma fantástica. Generalmente habla de dioses y héroes. Cuando ustedes lean la lectura anterior se van a dar cuenta de esto, ¿verdad? Los personajes en el mito no son reales. En el mito no participa Camila, ni Naomi, ni Carlos. No son reales. Puede ser que sí se llame Carlos, pero no es Carlos nuestro compañero, ¿verdad? Es solo un personaje ficticio. Realizan cosas imposibles de hacer en la realidad. ¿A cuántos de ustedes les gustan las películas, por ejemplo, para contextualizar el mito en nuestra era actual? Alicia, levanten la manito ahí a los que les gustan las películas. Ajá. ¿Qué pasó con Carla? Ya no veo a Carla por acá. Bueno, entonces, ustedes se dan cuenta que en las películas algunas cosas, o la mayoría de cosas son irreales, ¿verdad?
y sale el príncipe a rescatar la princesa y como el avión no, el carro no, el auto no avanza rápido, entonces se va volando. ¿Alguna vez han visto un auto volando? No, ¿verdad? Entonces, a esto se relaciona, a que los personajes hacen cosas imposibles de hacer en la realidad, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Esto es en cuanto a los mitos, pero en nuestra vida diaria, por ejemplo, que Carlos me presente todas las tareas hoy, no es una cosa imposible. Es algo que él, si se pone las pilas, puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, usted no crea que en la vida todo es imposible. No, para nada. Hay muchísimas cosas que si usted se propone, usted las puede lograr. ¿Cuándo imaginamos estar en una clase así? Nunca lo imaginamos, ¿verdad? Ni siquiera yo que tengo el doble de años vividos que usted, no me imaginé esto. Sin embargo, aquí estamos. Los que podemos, aquí estamos. Y vamos saliendo adelante. Tal vez no con efectividad del 100% como si estuviéramos en la escuela, pero hacemos lo que podemos y vamos saliendo adelante, ¿verdad? Entonces, no siempre es que vamos a adaptar la posición del mito. Ay, no, dice la profe que es imposible. No, esto no lo es. Esto es muy posible y podemos salir adelante, ¿verdad? Siempre la misma indicación. Cuando la plataforma me indique que faltan 10 minutos, entonces yo explico la tarea. ¿Les parece? Sí, bueno. Entonces, cuando analizamos un mito, debemos tener presente los siguientes aspectos. Vamos a ver aspectos. Título de la lectura, autor del mito, personajes principales y secundarios, características de los personajes, diferenciar los hechos reales de los imaginarios. Así es. Título de la lectura. Todo en esta vida debe llevar un título, ¿verdad? Ahora mismo estamos en la clase de español. Ese es nuestro título de la clase de hoy. Sin embargo, el tema no es la clase de español, ¿verdad? El tema son los textos literarios y los subtemas, ya hablamos de la fábula, hablamos de la leyenda, hablamos del mito. Entonces, igual, en un mito debemos, o en todo lo que nosotros hagamos a diario, en nuestras lecturas, debemos de conocer el título. Si usted no conoce el título, no sabe de qué está hablando, ¿verdad? Autor del mito. Esto siempre va a ser importante para que usted sepa en el tiempo posterior, entonces usted va a decir, yo cuando estaba en séptimo grado, fíjate, Daniela, que yo leí unos mitos y vieras qué bonito, el título era, y el autor era, y usted empieza, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos este tipo de cosas. Los personajes principales y los secundarios, siempre debemos de aprender a diferenciar, ¿verdad? El personaje principal es el que siempre está en la historia, de principio a fin. Los personajes principales no desaparecen, excepto en algunas ocasiones que mueren, pero no generalmente se da así. Entonces los personajes principales nunca van a desaparecer, no así los secundarios, a veces hacen papeles cortos o así sucesivamente, ¿verdad? Las características de los personajes, ¿cómo son? Usted a veces en las películas se enamora del personaje, ¿verdad? Las psicotías dicen, ay, es que Vin Diesel, yo la de él no me la pierdo, pero ¿por qué? Le dicen, es que me encanta, no lo has visto, qué guapísimo. Y empezamos, ¿verdad? Entonces en la literatura debemos ser igual, debemos de enamorarnos de los personajes, ¿verdad? Y diferenciar los hechos reales de los imaginarios. El auto vuela para rescatar a la princesa. Usted, por favor, Cristian, Fernando y Carlos, que son los varoncitos, no lo intenten, porque no van a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces debemos de diferenciar lo que sí podemos hacer de algo que es solamente imaginario, ¿verdad? Esto es en cuanto al mito. Ahora vamos a hablar un poco de la anécdota. Vamos a ver. Y ahí aparece una anécdota y aparece una actividad que usted debe realizar de la anécdota. Y nos aparece una actividad bien bonita que vamos a tratar de realizarla. Dice, cuenta tu anécdota frente a tus compañeros. Entonces vamos a decir que una anécdota es algo que nosotros hemos vivido o que nos ha pasado, que de repente nos ha gustado o a lo mejor no nos ha gustado mucho, pero que pues lastimosamente, si no nos ha gustado mucho, lastimosamente siempre nos tocó vivirlo, ¿verdad? Entonces vamos a contar algo así rapidito que nosotros podamos recordar. Vamos a ver, Naomi, algo que a usted le haya sucedido
y que recuerde. Ajá, Naomi. Bueno, cuando estaba como una vez mis tíos y mi tía fueron a comprar unas pinturas, entonces yo estaba ahí y casi me cruzo el camino y había un montón de carros y mi prima me jaló el pelo para que no me fuera. Ah, imagínese. A saber qué hubiese sucedido si ella se hubiese ido y hubiese cruzado esa carretera, ¿verdad? Vamos a ver, Carlos. ¿Alguna anécdota de su vida que usted recuerde? Puede ser buena o puede ser no tan buena. Sí, que las anécdotas. Como yo pasé encerrado en casa, profe. Ah, entonces, bueno, esa también podría ser una anécdota. Cuando estuvo el coronavirus, 5 meses nosotros encerrados en nuestra casa y nosotros, miren, le van a contar ustedes a sus hijos, nosotros ya no, si ustedes no se imaginan que nosotros no aguantábamos el encierro y empieza uno, ¿verdad? Esas son anécdotas de nuestra vida El que nosotros... 2020, un año que me Ajá, recordé. ajá, correcto, todo ese tipo de cosas más adelante se van a convertir en anécdotas, ¿verdad? Muy bien, excelente lo que hemos compartido con nuestros compañeros.